La Cámara de Cuentas todavía está en vilo. Está en vilo en esta situación porque ayer el Congreso de los Diputados, la Cámara de Diputados, finalmente a través de la comisión que estudiaba este tema, emitió una resolución, o más bien presentó las recomendaciones sobre lo que se debería de hacer, el informe sobre lo que se debería hacer. El informe tiene 139 páginas, me parece. Tiene 139 páginas, o 291 páginas, corrijo. Tiene 291 páginas y hay un informe favorable y un informe disidente a que se proceda a un juicio político. ¿Qué sucede? Para la realización de un juicio político se requiere de 2/3 partes de cada una de las cámaras. Para la apertura, 2/3 partes de las de diputados, y para la sentencia, vamos a decir así, 2/3 partes de senadores. La de senadores no sería un problema. El problema es la apertura a juicio, porque el Congreso de los Diputados está mucho más equilibrado y al parecer hay un criterio de la oposición en que sería incorrecto proceder a un juicio político de la forma en la que se ha planteado. ¿Qué es lo que se plantea en el informe favorable? En esencia, lo que se busca es que se lleve a todos como colectivo a un juicio político, a un único juicio político, o sea, bajo un solo proceso a juzgar. Y dice que, en esencia, la decisión mayoritaria de los comisionados recomienda que se haga la acusación ante el Senado de la República por violación a los artículos 39, 69, 250 y 276 de la República Dominicana, numeral E y C del artículo 6 de la Convención contra la corrupción, ratificada mediante resolución 498-98 de noviembre de 1998, y una serie de planteamientos que está sobre la mesa. ¿Qué plantean los legisladores que también son comisionados? Gustavo Sánchez, Víctor Suárez, Rubén Maldonado, Magda Rodríguez, sobre este tema, que es el voto o el informe disidente que hay. Bueno, dice aquí que disienten de rendir un informe favorable amparado en que la investigación realizada por la comisión especial designada no examinó de forma conjunta ninguna de las supuestas faltas graves y que además no se confrontaron las pruebas para sustentar la acusación, sino por el contrario, un solo legislador leyó desde su computadora lo que él consideró las violaciones y faltas graves, con méritos para sometimiento a juicio político de la Cámara de Cuentas. Y cuando a este legislador se le preguntó si se trataba de un examen hecho con un equipo de legisladores o de técnicos, expresó que no, que eran valoraciones que él había observado desde documentos y grabaciones recibidas. Por tales motivos, plantean que debe hacerse, que presentan ese informe disidente amparado en que eso no lo revisó ningún abogado, que eso no lo revisó ningún profesional en el derecho. Si así son las cosas, pues entonces de entrada hay un fallo. Yo soy partidario de que haya un juicio político donde se respete la individualidad. ¿Qué es un juicio político donde se respete la individualidad? Bueno, 5 juicios políticos. A cada uno de los miembros de la Cámara de Cuentas debe haber un juicio político. Y segundo, que quede claro con antelación que los sustitutos de la Cámara de Cuentas estarían ocupando esa posición solamente por el tiempo que le queda a la Cámara de Cuentas escogida, no por un periodo completo como algunos plantean, porque sería eso una aberración constitucional, partiendo de que lo que se plantea ante un eventual juicio político es la sustitución, no la designación. Y sustitución implica que usted está ahí ocupando la plaza hasta que le tocara concluir el anterior. Si yo salgo enfermo de aquí ahora mismo
y me hace un juicio político, o lo que vendría a ser un juicio político, y viene alguien y me sustituye, bueno, lo que le toca es completar el programa, no iniciar una hora completa de programa, porque eso generaría un trauma constitucional, en el caso de llevándolo a la Cámara de Cuentas. Y ni hablar de las consecuencias políticas que esto pudiera haber. Si no hay acuerdo, eso quedó ahí. Y me parece que lo que se hará es jugar al efecto Poncio Pilato de lavarse las manos para que el resultado corra a las buenas de Dios. Por otro lado, el caso Coral 5G, que involucra al ex jefe de seguridad de Danilo Medina, del presidente Danilo Medina, que a su vez es también la persona, la cabeza o era la cabeza del CUSEP, pero que no solo lo involucra a él, sino que involucra a por lo menos 8 exmilitares. Estamos hablando de Adán Cáceres Silvestre, estamos hablando de la pastora Rosy Guzmán, estamos hablando de Tanner Flete, el coronel Rafael Núñez de Asa, el sargento de la Armada José Montero Cruz, así como el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, que es el que más cómodo va de todo el proceso, porque ese es el chivato del grupo, ¿verdad? Ese es el apoyo que tiene el Ministerio Público sobre cómo se ejecutaban las cosas, el apoyo testimonial. Así como también Juan Carlos Torres Robiú, el ex jefe del CESTUR, Julio Camilo de los Santos Viola y Bonarjes Reyes Batista, estos dos últimos del ejército dominicano, pero que también formaban parte esencial, incluso Viola, por ejemplo, era el subjefe de la escolta del presidente Medina, están en el proceso de juicio. Ya la jueza Mayvet, me parece su nombre, o la jueza Yanivet Rivas del Distrito Nacional, definió que eso va a juicio de fondo. Para aquellos que no son muy duchos en derecho, ir a juicio de fondo significa que se validaron las pruebas, esas pruebas pasaron el filtro y hay aval suficiente para que un juez evalúe si es culpable o no por las pruebas que se llevaron. O sea, la primera etapa era, ¿hay argumentos suficientes para que se investigue? Bueno, perfecto, pues vamos a investigar. La segunda etapa era, esas pruebas que me presentaste, ¿son realmente obtenidas de la forma correcta? Bueno, si esas pruebas que me presentaste son obtenidas de la forma correcta, pues entonces pasan al juicio de fondo y hay sustentos suficientes, si se mantienen siendo correctas, para lo que tú estás imputando a esas personas. Si no son correctas, pues entonces, si no se tuvieron de la forma que manda la ley y no sirven de sustento todavía para lo que se ha previsto, pues entonces olvídate del juicio de fondo. Bueno, pues en este caso se va a juicio de fondo y es donde se determinará, reitero, la culpabilidad o inocencia de las personas que ahí están involucrados y le tocará a otro tribunal, no preciso si será colegiado o si es un tribunal unipersonal, pero es parte de lo que hay en este caso y veremos qué termina ocurriendo con este caso Coral 5G. Lo que ocurrió ayer sobre que fuera juicio de fondo, todo el mundo podía leérselo. Eso, miren, a esta distancia del Palacio de Justicia llegaba el olor de que lo más probable terminara siendo lo que ocurrió, que el caso llegara a juicio de fondo con todas las personas presentadas ante ese espacio. Era lo más probable, porque el mínimo faldo de pruebas que aceptara la jueza frente a de las presentadas por el Ministerio Público iban a tener el aval para llevarlo a juicio de fondo. Eso es así.